Bueno, pues creo que ya estoy grabando. Buenas tardes a todos y especialmente pues a Erwin, que está conectado y, y está siguiendo este video chat en directo. Pero no obstante, pues todos igualmente pues recibir un cordial saludo. Bien, comenzamos hoy esta corta videoconferencia que concluye ya pues este curso, este núcleo que hemos tenido durante 4 semanas de dirección de proyectos. Esta ha sido una semana un poco extraña porque eh, no hemos tenido como tal ni un debate, ni unos contenidos nuevos, ni un objeto de aprendizaje. Ese es el motivo por el cual yo os, os, puse un trabajo que bueno, pues que intenté que o quiero que suponga pues un esfuerzo en la búsqueda de conocimiento como tal, ¿no? Y también que sirva para comprobar el alcance de todo este curso y que, bueno, y que por lo tanto pues que fuera un trabajo que os pueda ser útil y que al terminar el núcleo podéis tener la sensación de que este curso pues que habéis aprendido cosas. O sea, cuando estudiamos todos, pues obviamente el objetivo es que aprender cosas y aprender cosas que nos sirvan para el día de mañana que nos desempeñe. Yo hoy para que esta clase realmente no he preparado una presentación como tal, porque bueno, no teníamos contenidos nuevos. Yo quería que fuera sobre todo para hablar del tema de la marcha del trabajo que os he puesto, de la redacción de un anteproyecto, y que me pudierais preguntar pues aquellas cosas que os pudieran surgir dudas, que no sé si os ha resultado fácil, si os ha resultado complicado. Para mí, la verdad es que tener que esa información, la verdad es que me da muy bien, porque bueno, es la primera vez que imparto este curso en el CEIPA y bueno, pues también el profesor le viene muy bien el saber si realmente lo que está enseñando pues es que os sirve. Como visteis en mi currículum, pues hombre, yo soy básicamente, diría que soy, como dicen los psiquiatras, yo soy bipolar. Yo tengo un polo de ingeniero y tengo un polo comercial. Entonces, mi vida profesional, estos 25 años, un poquito más de 25 años que llevo de vida profesional, pues ha estado muy vinculada tanto a la parte técnica como a la parte comercial. Y el tema es que, además, curiosamente, pocas veces he hecho estas dos cosas al mismo tiempo. Y es a través de la docencia donde casualmente pues he compatibilizado estas dos partes. O sea, doy mis asignaturas que doy y donde estoy, digamos que especializado, es por una parte la parte comercial, la parte de, sobre todo mucho de gestión del valor del cliente, de los procesos de generación de valor que la empresa a través del, del cliente. Y es más, mi tesis doctoral, la tesis doctoral que estoy preparando,
pues va un poco enfocada a todos estos temas, ¿no? A cómo gestionar la relación con los clientes, cómo generar valor y cómo generar sobre todo la repetición de compra. Y por otro lado, pues dentro de la docencia también, pues he dirigido muchos business plan, muchos proyectos. A lo largo de todos estos años, pues no pues sabría decir cuántos, pero vamos, he dirigido muchos proyectos en cuanto al tema de desarrollo del business plan. Claro, no es lo mismo que hacer un business plan que hacer que dirigir un proyecto que en una empresa. O sea, también es verdad. Pero sí es verdad que en mi perfil técnico, pues he trabajado siempre por proyectos, y es que los técnicos al final, pues con lo que nos relacionamos cada día es con un proyecto. Bien porque nos toque ejecutarlo, bien porque nos toque prepararlo, bien porque nos toque hacer el estudio económico, bien porque nos toque revisarlo, bien porque nos toque lo que sea. Los técnicos trabajamos pues, en clave de proyecto, y tenemos una forma de pensar que bueno, pues hace que al final concibamos que las cosas tienen un principio, tienen un final, hay que hacer unos entregables, y además esos entregables tienen que cumplir en tiempo, en presupuesto y en calidad. Y básicamente esto es lo que os he querido transmitir en estas 4 semanas de clase, que el fin, el objetivo que yo me proponía era sobre todo que os quedara muy claro, muy bien definido qué es trabajar por proyectos, qué significa y cuál es la diferencia de no trabajar por proyectos, sino trabajar en otras actividades que son igual de necesarias en cualquier empresa. Por eso las actividades que yo os he puesto, estas 3 actividades, más que buscar, por así decir, el comprobar el conocimiento a través de preguntas, de conceptos, o cosas que uno puede ya encontrar en Google. Si le preguntas al señor Google, y prácticamente pues él te contesta todo. Yo intento siempre que las cosas que os pregunte, ni siquiera el señor Google que os las pueda decir, sino que tengáis que ser vosotros. Entonces, si recordáis, el primer ejercicio que os puse, quería que identificarais proyectos y cosas que no eran proyectos en vuestras empresas. Porque lo que me interesaba sobre todo, y lo que me interesa, es que os quede muy claro qué es un proyecto y qué significa. Entonces, en este sentido, se trataba de diferenciar lo que son proyectos y lo que eso significa de actividades mucho más reiterativas, mucho más repetitivas. Que no quiere decir que una cosa sea mejor que otra cosa. Yo siempre digo que, por ejemplo, que el cobrar en una empresa es esencial, es prioritario. O sea, si una empresa no lleva una buena gestión de cobros, pues difícilmente puede
puede, puede sobrevivir, ¿eh? Y sin embargo, la gestión de cobros como tal no es un proyecto, no es tampoco inclusive ni una actividad que sea estratégica en una empresa, sino que es muy necesario. Entonces, por lo tanto, pues aquí no se trata de decir que una cosa es mejor que otra cosa. Aquí de lo que se trata es de saber bien qué es cada cosa. Porque sabiendo bien qué es cada cosa, pues posiblemente eh, sepamos hacer mejor las cosas cada vez. Entonces, bueno, yo me encontré que en general sí creo que hay una identificación de lo que es un proyecto, que en algunos casos hay alguna duda. Yo sobre todo lo que creo que es fundamental al final que hayáis visto eh, que un proyecto es algo que surge por una necesidad muy concreta. Y una necesidad muy concreta puede ser porque la empresa funciona vendiendo proyectos y lo que ocurre es que en un momento dado encuentra pues, un cliente que le pide un proyecto bien concreto, el desarrollo de una idea, de una instalación, de un de un programa informático, de un proyecto de mejora de personal, de un proyecto de infraestructuras, de un proyecto de un estudio sobre un tema muy concreto. Todo eso al final son proyectos. Un proyecto son cosas diferentes, una de otra, con unas características y con un entorno. Y eso es lo que al final debemos de entender como proyecto. Y hay proyectos que duran muchos años, pueden durar 3 o 4, 5 o 6 años, y hay proyectos que a lo mejor se llevan a cabo en muy poquito tiempo, en una semana, en 7 días, en 8 días. Que en un proyecto pues hay siempre un director, hay un responsable, hay alguien que inclusive tiene que firmar el propio proyecto, que se hace cargo de la responsabilidad civil que ese proyecto tiene, a través de todo el tema de jurídico también, de responsabilidades, y yo creo que es un tema importante que debería, que puede ser tratado en un momento dado, porque hay todo un tema de responsabilidad, sobre todo cuando hay riesgos, y como hemos visto el riesgo es una de las partes fundamentales que hay que considerar en el estudio de cualquier, de cualquier, de cualquier actividad de este tipo. Y de todo eso pues deriva todo el tema de los seguros de responsabilidad civil, los riesgos, las demandas, con un proyecto no sale bien, porque claro, en este variopinto escenario que suponen hablar de proyectos, pues tenemos que hablar de proyectos que son, por ejemplo, pues, la instalación de un software en una empresa, o puede ser pues, un plan de implantación de mejora en el personal de una empresa, pero también hay proyectos donde hay unos riesgos donde se pone, donde la gente puede perder su vida si la ejecución del proyecto o si la función de ese proyecto termina teniendo pues, algún defecto. Entonces,
el responsable de la figura del director de proyecto tiene una connotación muy importante y de hecho el que firma al final un proyecto y cuando se pasa por el colegio de ingenieros, por lo menos es como que en España funciona el tema así, pues eso, que hay que pagar una serie de protecciones, de seguros, pues si luego recibes una demanda porque en el proyecto se calculó mal cualquier cosa. Y el tema es que es el director quien tiene que asumir ese fallo. Y evidentemente el director de proyecto no es el que está calculando posiblemente ese tema, sino que es alguien del equipo que estaba trabajando quien calculó mal, quien dimensionó mal pues unas cargas, o quien dimensionó mal pues una instalación. Bueno, de hecho, supongo que conocéis que el incendio, ¿no? El incendio este tan tremendo que se ha producido en un edificio de Londres, con cerca de 30 muertos, más de 100 desaparecidos. Un incendio que bueno, pues ha causado un destrozo tremendo y sobre todo el tema de vidas humanas, que eso son circunstancias que no se pueden recuperar. Bueno, circunstancias no, quiero decir, son hechos que ya no son recuperables. Cuando alguien pierde un familiar, un amigo, alguien querido, pues yo entiendo que no hay consuelo que pueda compensar eso. Pues bueno, el tema de este edificio parece ser que hay un revestimiento que era un material no, que podía combustionar con cierta facilidad, y hay una transmisión del fuego de planta a planta. Además, no han funcionado bien el sistema de protección contra incendios. Las alarmas que tenían que haber funcionado pues no han funcionado. Total, que pues entiendo que la persona que diseñó todos estos sistemas de protección contra incendios, y todo el equipo de los arquitectos que hayan colaborado en la revisión y en la construcción final de esta torre, que parece ser que se había reformado, se habían cambiado los revestimientos, pues piensa que en este momento no deben de estar precisamente muy tranquilos, sino más bien bastante preocupados, no ya por el hecho evidentemente del suceso en sí, sino por lo que les va a venir encima y que les puede llevar posiblemente pues a la cárcel. A la cárcel, a la ruina y a la desgracia más absoluta por la responsabilidad que tienen en la ejecución de ese proyecto. Luego el tema es que no estamos hablando de cosas, ¿cómo decir? No estamos hablando de chistes precisamente, ¿eh? O sea, estamos hablando de cosas donde pues la vida de las personas pues está en juego.
Y cuando te toca vivir una cosa de estas, pues no podemos. O sea, te toca sufrirlo, pues igual que puede ser pues que vayas un día por la carretera y se te cruza un carro y se te lleve por delante. Pero que en esta parte de cuando es por un fallo en un proyecto, por una negligencia profesional, pues afortunadamente los sistemas jurídicos de cada país y las leyes cada día pues tienden pues a proteger más a la parte más débil. Yo creo que es bueno, o sea, es bueno que es así, es bueno que se exijan responsabilidades. Es bueno que al director de proyectos se le exija una responsabilidad. De la misma forma que el director de proyecto tiene que en teoría está bien pagado y bien remunerado y se le paga esa responsabilidad, pues tendrá que asumirla, esa propia responsabilidad. Yo creo que este es un tema que es interesante y yo creo que es muy importante, ¿no? Para entender el papel, ¿no? El papel que el director del proyecto tiene y también pues a nivel de gestión, por así decir, ¿no? O sea, yo creo que os comentaba en la planificación del curso, cuando vi los contenidos, pues me pareció que era una forma muy atractiva de presentar estos contenidos, ¿no? Recordar que comenzamos hablando del tema de las habilidades que un buen director de proyecto pues, tenía que tener en cuanto al tema de la gestión de las personas, en cuanto a lo importante que era ser un líder, que era lo importante que era comunicar, lo importante que era trabajar en equipo, lo importante que era coordinar las diferentes actividades. Yo creo que con esa primera clase nos pusimos en guardia todos, ¿no? O sea, dijimos, un director de proyecto parece que al final no es tanto lo que sea de lo que sepa del tema, ¿no? O sea, parece que no es tan importante que sepa construir casas como que sepa crear entre los arquitectos que trabajan para él un buen equipo capaz de trabajar bien y de cumplir con lo establecido, ¿no? Entonces, que ese tema yo creo que nos hizo ver la otra parte de lo que es necesario para un director de proyecto, para un gerente. Luego que en la segunda parte, en la segunda semana, en el objetivo de aprendizaje 2, pues, hablamos de las cosas que el director de proyecto tiene que saber, tiene que conocer, ¿no? Y tiene que saber. Digamos que la primera parte, el primer día, la primera semana fue de las habilidades del perfil, de aquellas cosas que mucha gente dice, no, es que esto, si se sabe, pero si no se sabe hacer, pues es complicado, ¿no? O sea, si eres buen comunicador, pues bien, pero si no eres buen comunicador, va a ser que no. Y bueno, yo creo que las habilidades también se pueden trabajar, ¿eh? O sea, yo creo que las habilidades muchas veces las damos por sentadas y yo creo que al final hay
hoy en día los directores de, o sea, las empresas se preocupan mucho para que sus directivos y sus jefes de proyecto puedan adquirir esos niveles de desempeño en temas muy concretos, en temas que no tienen que ver con el conocimiento, sino con el cómo hacer las cosas, cómo ser un buen comunicador, cómo ser un buen director de jefe de grupo, gestionar a tus personas, comunicarte con los demás, resolver el problema, cómo gestionar el tiempo, ¿no? O sea, y eso sí se puede, también se puede trabajar. Luego, en el segundo día, como digo, pues ya hablamos de cosas mucho más de conocimiento, más de decir, bueno, yo no sé de calidad, pero sí que puedo aprender de calidad. No sé de gestión económica, de presupuestaria, pero bueno, será cuestión de empezar a estudiar la parte de presupuesto. Y yo creo que aquí nos encontramos con dos temas muy importantes para el director, ¿no? Y es lo que al final se le mide mucho, ¿no? Al director de proyecto se le mide por el resultado, por lo que un proyecto al final, cuando dices, bueno, ¿por qué un proyecto? Pues, ¿por qué decimos que ha salido bien? Yo creo que hubo un debate ahí con muchas ideas buenas, ¿no? Estuvisteis hablando del tema de la calidad, del cumplimiento de los procedimientos, de decir, por ejemplo, si el proyecto cumple sus normas, pues ha salido bien. Si el proyecto ha cubierto su presupuesto, ha salido bien. Si el proyecto pues cumple con las especificaciones que el director pues que ha marcado, también ha salido bien. Sí, realmente podríamos decir que son factores todos que afectan a una valoración positiva del proyecto. Yo creo que un proyecto que ha salido bien cuando el cliente que paga el presupuesto pues ha quedado contento. Más allá del cumplimiento de los plazos, del cumplimiento del presupuesto, del cumplimiento de las normativas, pues si uno entrega el proyecto y el cliente paga de forma, ¿cómo decir?, o sea, que le satisface y que no pone pegas y que al final dice, efectivamente, mi proyecto está cumpliendo con lo que yo necesitaba. Yo creo que ese es el criterio más importante. Ojo, esto hay que ponerlo en un contexto, ¿eh? O sea, no siempre es tan fácil y además, pues, el éxito de un proyecto tiene muchos matices y sobre todo cuando son grandes proyectos donde los intereses, cuando los beneficios van hacia muchos puntos, ¿no? Del construir una carretera en un momento dado, dices, bueno, pues que el político ha quedado satisfecho porque pues, se ha inaugurado, pero resulta que los del pueblo por donde pasa esta carretera pues se están quejando porque cuando han hecho el trazado de la carretera pues han invadido un espacio que está un poco protegido y eso da motivo de queja. Y alguien puede decir, bueno, es que realmente el problema es que no se sabe quién debe ser considerado como el último cliente de ese proyecto. Y posiblemente por ahí venga todo el tema, toda esa polémica.
porque en el éxito de un proyecto lo difícil muchas veces es determinar quién es el cliente que realmente quiere quedar satisfecho. Y eso, por ejemplo, los que trabajéis en consultoría y los que trabajéis en muchos temas de implantación de sistemas, pues seguro que os estoy contando una cosa que habéis vivido. O sea, habéis trabajado en la implantación de un sistema y habéis trabajado con un departamento de una empresa determinada y bueno, pues a lo mejor habéis trabajado en el día a día con los colegas que tenían que ser los beneficiarios de ese proyecto y habéis trabajado muy bien, ha quedado muy bien, estés contentos, pero luego al final resulta que el director de no sé qué departamento se está quejando porque esta especificación no fue contemplada como se tenía que contemplar. Al mismo tiempo, el director general tiene una información diferente y así R, que R, que R, que R. Es decir, el problema, el problema muchas veces de la valoración de un proyecto es que que el objetivo, que el benefactor de ese trabajo final, pues no es una sola persona, por así decir, sino que son además varios y además con intereses muy diferentes. Entonces, por eso hablamos de lo complejo que es. Lo complejo que es el tener poder encontrar un criterio para saber si el proyecto salió bien o si el proyecto ha salido mal. Por último, si ya pues, me permitís unos minutitos más, pues vamos a hablar de lo que era o de lo que es en sí el trabajo que tenéis que preparar. No sé si bueno, en el momento que Erwin quieras intervenir o estás escuchando, pues cuando tú quieras me comentas Sí, algo. aquí he estado pues como atento a las recomendaciones acerca de los objetivos y del propósito pues de cada núcleo y me parece pues que sí lo hemos cumplido a cabalidad. Me interesaría de pronto ahora, José Luis, que nos hablaras del examen final Espera, para... espera un momentito, que quiero subir porque es que no te estaba escuchando muy bien. Espera, allá, dime. que lo que te estaba diciendo era que sí, efectivamente los objetivos se han cumplido y el propósito de cada uno pues ha estado pues como al margen de los logros, pues, o así al menos lo he sentido yo. Lo que te decía era que me parecería importante que habláramos ahora al final, en los últimos minutos, acerca del examen final de este fin de semana. A ver, Vale. qué tendríamos que tener en cuenta, sobre qué se va a basar, para tener pues como una base para presentarla. Bueno, pues estupendo. Eh, bueno, que el examen de este fin de semana, mis exámenes, como os decía, no se pueden buscar las preguntas en Google. Y es más, seguro que no lo vais a encontrar. Y yo los exámenes siempre los intento poner para que lo paséis bien. Y entonces alguien puede decir, bueno, pero ¿se puede pasar bien cuando estás haciendo un examen? Digo, bueno, yo esa es la intención que tengo. ¿Eh? Luego cuando tengáis que hacer el examen, pues no sé si me pitarán mucho, mucho los oídos, ¿no? Pero vamos a ver. El, el, el examen son 4 preguntas muy cortitas. O sea, son 4 preguntas muy cortitas
y está hecho para que lo podéis contestar me parece que son 80, 90 minutos. Pero vamos, lo podéis hacer seguramente en 20. ¿De qué se trata? Pues se trata sencillamente de aplicar de una forma lógica las 3 o 4 cosas que hemos visto. Es decir, las 3 o 4 cosas hemos hablado de los riesgos de los proyectos, hemos hablado de la gestión de las personas, hemos hablado de la importancia del presupuesto y pues al final se trata de que vosotros como directores de proyecto vais a tener que tomar unas decisiones. Que alguien puede decirme, bueno, pero aquí hay una respuesta buena, mala, regular. Pues no, o sea, puede haber infinitas respuestas buenas y puede haber infinitas respuestas malas. Lo que dependerá es cómo cada respuesta esté explicada y cómo las decisiones que se os piden que toméis estén bien, mal justificadas. Y obviamente la justificación pues hay que buscarla en las cosas que hemos visto durante el curso. Seguramente estarás pensando qué cosa tan pues rara, ¿no? No lo sé. Yo de verdad que los exámenes que pongo, que no me gusta que se les llame así, sino como una prueba final, pues están pensados para yo los pienso para que vosotros tengáis que pensar, y porque pensando es lo que entiendo que al final somos conscientes si podemos valorar si hemos aprendido o si no hemos aprendido. Preguntaros cosas que se pueden buscar en internet, pues bueno, tampoco tiene mucho secreto como tal. A mí lo que me interesa es que penséis, que valoréis vuestras respuestas y ya digo, no hay ni una respuesta buena ni hay una respuesta mala. O sea, las decisiones están bien o están mal en función de cómo las justifiques. Por ejemplo, en un proyecto un mismo trabajo se puede hacer con 100 millones de pesos o se podría hacer con 50. Bueno, pues a lo mejor el que lo está haciendo con 50 digamos que ha tomado una mala decisión, porque eso supone tener que renunciar a cosas que son necesarias, mientras que a lo mejor el que se está gastando el doble, pues a lo mejor ha tomado una mejor decisión, porque gastarse el doble supone que vas a trabajar con una mayor calidad, que vas a evitar menos riesgos, que vas a tener más recursos. Entonces, las decisiones, no hay ni decisiones buenas ni decisiones malas, sino están en las consecuencias de esas decisiones. En los resultados. Evidentemente. Hombre, si dos proyectos tienen si un proyecto que tiene 50 se gasta 50 millones y otro se está gastando 100 millones y el resultado, digamos que es el mismo,
pues hombre, evidentemente el que se gastó 50, hay que pensar que ha sido un mejor gestor de esos recursos, que ha procurado un beneficio mayor para su compañía que el que se gastó 100. Pero si los resultados no son los mismos y por un casual los resultados de esos 100 del proyecto que costó 100 millones, pues al final, que con el tiempo vemos que mereció la pena, pues a lo mejor esa dirección de proyecto, ese proyecto fue mucho mejor que el que costó 50. Esto es muy típico, por ejemplo, en temas de construcción, de carreteras, de infraestructuras, de cosas que se tienen que renovar, que con el tiempo se pueden deteriorar. Quiere decir, cuando uno presentó una propuesta para gastarse 50 millones, pues alguien dijo, bueno, es que este señor está proponiendo hacer una carretera con 50 millones, mientras que el otro lo estaba proponiendo con un coste de 100. Sí, pero si el de 100 al final va a ser una carretera que te va a durar muchísimos años, que no vas a tener que hacer ni mantenimiento, ni la vas a tener que estar repasando cada vez, mientras que el otro, que hizo una carretera por 50 millones, pero que a los 2 años has tenido un desprendimiento y que a los 2 años está pues, mal, pues al final, ¿quién tomó? ¿Cuál fue la mejor decisión? Entonces, como dices tú, los resultados, los objetivos, vamos, los resultados es lo que marca, ¿no? O sea, de esas decisiones. Y de pronto lo que hablábamos, José Luis, de medir también la satisfacción del cliente, o sea, que los resultados del proyecto fueron acertados y que la satisfacción del cliente al usar el producto o el bien se vea recompensado. Sí, sí, pero sobre todo por una cosa que es fundamental, es que esa satisfacción del cliente, al final en lo que te revierte es que el cliente vuelva pues, a confiar en ti. Entonces, yo creo que las empresas que venden proyectos, que ese es el factor que tienen que tienen que tener en cuenta. Yo he vivido situaciones donde a la hora de presentar el anteproyecto, por así decir, que es lo que teníais, digo, el anteproyecto como una posible descripción del trabajo que se va a hacer, y donde al final en el presupuesto dices, no, pero vamos a ponerlo un poquito, vamos a ponerlo tan caro porque queremos que el proyecto pues nos lo den a nosotros. La primera vez sí te lo dan, pero si la calidad no es buena, como tú dices, cuando caiga un segundo proyecto, difícilmente sí te van a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no es tanto ya pensar, evidentemente, en el resultado de ese proyecto, que es la satisfacción del cliente, sino es pensar que si tú al cliente le dejas satisfecho, le dejas contento, obviamente la próxima vez que tenga que hacer una cosa parecida contará contigo. Porque las garantías que le estás dando son garantías que le compensan. El tema de los proyectos, de la dirección de proyectos, lo que diferencia, digamos, al mundo del gran consumo. Y yo, pues como te decía antes, la personalidad profesional esta que tengo, bipolar, no es mi perfil profesional bipolar, técnico y comercial, me ha permitido, por ejemplo, pues conocer el mundo del gran consumo.
en el mundo del gran consumo, pues hombre, todo el mundo quiere comprar bien, bonito, barato y encima que sea bueno. Pero bueno, tú compras unos zapatos o compras una cartera o compras inclusive pues, alimentos o tal, pues, que digamos que son cosas que compras con el dinero que llevas en el bolsillo. Si no te gusta, pues la semana que viene, cuando compres vuelvas a comprar una marca de un producto, pues comprarás otra diferente. El tema es que cuando vendes un proyecto, no estás vendiendo cosas que te lo vayan a comprar continuamente. Entonces no puedes correr el riesgo, como bien decías, de que tu cliente se quede insatisfecho. Porque es verdad que no lo compra continuamente, pero si él cada cierto tiempo necesita o requiere de ese tipo de servicios y si no quedó contento la primera vez, pues va a ser difícil que la próxima vez pueda contar contigo. De acuerdo, gracias José Luis, sí. Ese es ese es el resumen, por así decir, y un poco pues las conclusiones a las que podemos llegar. Bueno, pues yo creo que hasta aquí podíamos llegar en este curso. Me hubiera gustado un poco más hoy que me hubierais comentado. No sé, ya que estás tú aquí conectado, coméntame no sé qué te ha parecido, sobre todo pues, esta visión que yo he pretendido dar. No sé si a lo mejor que esperabais más parte técnica, si las cosas que hemos hablado y las preguntas que se han puesto en los foros han sido demasiado, no sé, coméntame, ya que estás tú ahí. José Luis, realmente muy acertado. Yo me sentí muy bien inicialmente con los primeros temas que montaste, con la sugerencia de ver el video de cómo se hacían las megaobras, pues los rascacielos. Me pareció pues muy acertado ver ese video porque me hizo comprender que todo tiene un proceso, todo requiere un estudio, todo requiere un trabajo en equipo particularmente. Los debates también, el primer caso que pusiste, donde el técnico quería ser gerente, sin embargo no tenía las competencias gerenciales para, para adelantar proyectos pues, de esa envergadura. O sea, tenía los conocimientos técnicos, pero no se había como documentado acerca de aspectos gerenciales y tampoco había hecho de alguna u otra forma un improve de su conocimiento técnico. Entonces, cuando se vio enfrentado hacia una persona de otra compañía, pues no fue abierto y siento que eso pasa mucho. O sea, en las empresas pasa mucho de que las personas que tienen una competencia muy alta se les promueve hacia un cargo gerencial, pero no abandonan su parte técnica, no se especializan, no quieren ver temas gerenciales acerca de finanzas, de estrategias, de relaciones humanas, que son como tan importantes para adelantar los proyectos. Yo considero que también los temas de la calidad, los temas de las normas, de cuidar el proceso, de estar muy atento al logro de los resultados, el manejo del presupuesto, cuidar la evolución del proyecto constantemente para no irse a desfasar en tiempos y en presupuesto. Me parece que fue un tema muy acertado. Yo pienso que los debates siempre nos dieron como el punto álgido de la materia y apoyaron mucho pues las lecturas y los talleres. Creo que pues, en mi concepto el transcurso de la materia fue muy enriquecedor. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues gracias por tus palabras y bueno, pues
que el conocer tu opinión, pues por lo menos me tranquiliza, que el saber que uno de vosotros pues considera que el contenido pues ha estado bien enfocado. Muchas gracias, José Luis. Que espero que no solamente seas tú, sino que pues alguno más también pues piense que el contenido pues ha estado bien enfocado. Pues en mi caso, en el equipo en el que estoy, que es con Liliana y Paula, también compartimos lo mismo, ¿cierto? Ahora que hemos estado, nosotros trabajamos en equipo, ahora pues la entrega del trabajo va a ser este fin de semana, hoy, a más tardar mañana, y concordamos en lo que te acabo de decir, ¿cierto? O sea, la trayectoria del curso fue muy acertada. Bueno, pues, gracias, José Luis. Muchas gracias a vosotros y bueno, eso. Para mí lo importante es que os quedéis con 3 o 4 cosas muy importantes y que las podáis llevar siempre, porque eso es lo que al final os servirá para vuestro desempeño de cada día. Bueno, pues Erwin, pues encantado de que hayamos podido hacer estos videochats, por lo menos en directo. Además, tú has estado, creo que has estado en todos y bueno, y la verdad que agradezco tu constancia y porque, bueno, pues cuando uno está delante de la cámara, pero pues no sabes si te está escuchando alguien, pues la verdad que se siente un poco extraño. Pero bueno, muchísimas gracias y entiendo que los que no hayáis podido seguirlo en directo es porque hay una ligera dificultad, ¿no? con esto de la diferencia de los horarios. Pero bueno, estamos en un mundo cada día más globalizado. Las ciudades no duermen, la economía no se para, trabajamos cada día con personas que están al otro lado del mundo y bueno, pues afortunadamente la tecnología luego nos permite también el poder escuchar una grabación o el poder preguntar si se requiere. Entonces, bueno, pues poco a poco. Pues nada, si no me sugieres ninguna cosa más, Erwin, encantado de haberte conocido, de haber compartido este curso contigo, con todos tus compañeros y pues espero que pues en alguno de mis viajes por Colombia y por el CIPA, pues si coincidimos por ahí, pues estupendo. Sería maravilloso. Muchas gracias, José Luis. Feliz tarde. Muy bien. Gracias. Buen día.